Revista y Noticias, RTN Revista. Salimos del aire momentáneamente por un problema técnico, pero ya estamos con ustedes en el 101.5 FM y por Canal 13. Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, nos hablaba sobre ese vínculo, esa relación que va a haber, bueno, en caso de que se diera un directorio de oposición con gobierno. Don Sergio, ¿cuál va a ser su papel el día de hoy? ¿Cómo va a trabajar Sergio Alfaro hoy que se estrena ministro de la Presidencia? ¿Todavía se sigue ese estira y encoge? Vamos a ver, el día de hoy ese estira y encoge es ya muy propio de los señores y señoras diputadas. El Poder Ejecutivo normalmente no está en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo. De hecho, el venir a tener este programa aquí… Muchas gracias por venir. No, con mucho gusto, estamos a la orden. Pero incluso podría en algún momento ser malinterpretado por alguien, pero bueno, aquí estamos a disposición de los medios de comunicación y lo que quisiera para hoy es, digamos, estar atento, qué está pasando, cómo es el devenir, pero ya digamos que el margen para el Poder Ejecutivo es pequeño, es una cuestión entre diputados y ya lo que quedan son pocas horas y es probablemente en el seno del plenario donde termina de definirse esto. Tenemos a doña Argentina Artavia, también analista, que nos está acompañando. ¿Se podría poner cuesta arriba el trabajo para el Poder Ejecutivo dentro de la Asamblea Legislativa para poner su agenda en caso de que tuviéramos un directorio compartido o de oposición? A ver, hay dos elementos fundamentales que el señor ministro acaba de mencionar. Uno, que la elección del directorio legislativo es resorte del Poder Legislativo. Muy poco puede hacer el Poder Ejecutivo presionando o definiendo cuál es el candidato que preferiría. Yo estoy segura que el señor presidente y el señor ministro podrían tener sus preferencias en cuanto a personas, independientemente incluso de su propio partido político. Pero eso lo que deviene es en entender que los distintos actores políticos presentes en la Asamblea Legislativa requiere de ellos un ejercicio de diálogo, de búsqueda de acuerdos, que es básicamente las reglas fundamentales de toda democracia. Entonces, ya hay un principio valioso que está rescatando el señor ministro y es el respeto al proceso interno que se lleva en la Asamblea Legislativa. Indistintamente de quién sea el que hoy resulte electo como presidente del directorio legislativo, tiene que asumir la responsabilidad y el compromiso de establecer un diálogo franco y directo con el señor presidente, con el señor ministro y además con distintos puntos de agenda que son importantes para el país. Yo creo que no importa si se es del mismo partido político, obviamente es más fácil, ¿verdad? Porque hay elementos en común, hay un código, ¿verdad?, que se puede establecer entre miembros del mismo partido, pero entendamos también que cuando el partido hoy en el poder asumió, lo hizo en nombre de toda Costa Rica y eso implica también establecer diálogos, conversaciones y negociaciones con los distintos actores políticos dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. Vamos a ir con una información muy importante que tenemos. Luego de una larga jornada de reuniones, el bloque de diputados conformado por el Partido de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario y una parte de los partidos cristianos se reunieron hasta pasada las 9 de la noche de este jueves. Los partidos aquí presentes hemos llegado a un acuerdo para integrar mañana un directorio legislativo basados en el compromiso que todos tenemos de sacar adelante la tarea que nos ha sido encomendada, de tratar de que la Asamblea Legislativa logre en este año tener los objetivos que no tuvo en este año que termina hoy, en este año legislativo. La carta que nosotros enviamos hoy no hablábamos de FIBA, hablábamos de temas que atenten contra la vida, fundamentalmente era el tema del aborto y matrimonio del mismo sexo. Los otros proyectos llevan su curso en estos momentos y ahí se seguirán tramitando. En el tema de impuestos sí tenemos una línea muy consistente que no deben aprobarse hasta el próximo año. Se entrarían a conocer los temas que tengan que ver con reducción de gasto y eso se estarían analizando, pero
lo de los impuestos, por supuesto, pues será algo. Creo que todas las fracciones en diferentes ocasiones nos hemos manifestado, no por hoy, en una misma línea. Bien, y las fracciones que integran este bloque lograron también concentrar una agenda nacional que será anunciada en los próximos días. Los diputados de esta alianza aseguran que también invitaron al partido Acción Ciudadana a ser parte. Sin embargo, se negaron. A pesar de esto, Juan Luis Jiménez, del Partido Liberación Nacional, asegura que la jornada fue provechosa, pero que los demás puestos del directorio no se anunciarán sino hasta este mismo viernes. Hemos tenido varias horas de trabajo durante toda la semana, pero el día de hoy, desde tempranas horas, empezamos a realizar una serie de conversaciones, diálogos, y hemos llegado por fin a un buen puerto, en el sentido de que hemos llegado a una alianza multipartidista representada por estos 6 partidos que estamos acá representados en esta noche, y en Liberación Nacional, dado que hasta hace unos momentos se llegó a finiquitar esta alianza, los nombres del primero y segundo secretario o primera y segunda secretaria serían dados en la mañana en nuestro desayuno con toda la fracción. Además, la coalición dice estar abierta a recibir más diputados y diputadas, y el diputado Otto Guevara indicó lo siguiente. Las puertas están abiertas para que todos los otros diputados que no firmaron el acuerdo se sumen. En cuenta, don José Alberto Alfaro y doña Carmen Quesada, está abierto para que ellos se acerquen igual que a don Oscar López, igual que a diputados del Partido Acción Ciudadana que quieren acompañarnos en este proyecto país, en esta gran responsabilidad que tenemos para este siguiente año legislativo. Y bien, la coalición fue clara en asegurar que en el tema de los impuestos no van a aprobar ninguno más, solamente reducción de gastos del Estado. Bueno, y ya con esta agenda puesta de alguna manera, don Sergio Alfaro, ¿cuál es su reacción como ministro de la Presidencia? Este es un año vital para el tema, segundo año para el tema de la propuesta fiscal de parte del gobierno. ¿Cómo lo valora usted? El tema fiscal es siempre el tema más complicado en cualquier parlamento, porque tiene además de la parte de impuestos, tiene una parte técnica que hay que tener en cuenta. Costa Rica tiene un presupuesto público altamente inflexible. Tenemos un presupuesto público que se consume una gran parte del mismo en servicio de la deuda, o sea, en pagar los intereses y amortizaciones de lo que hemos pedido prestado en el pasado, y la otra parte es mayoritariamente salarios, y esos salarios son mayoritariamente de policías y de maestros. Y esto pone la discusión del recorte fiscal en una dimensión compleja, que es la dimensión de si el Estado va a recortar servicios o no va a recortar servicios, porque la única forma finalmente de tener una disminución del gasto es recortando servicios. Y esta es una realidad que los diputados tienen que tener plena conciencia, es una realidad que los ciudadanos también deben conocer, porque no es un tema de solo aumentar por aumentar, ni recortar por recortar, sino que es un tema de que cada vez que recorto presupuesto, probablemente estoy dejando de prestar un servicio o prestándolo de forma más reducida. O bien, cuando aumentamos impuestos, hay que siempre tener el cuidado de que no nos vayamos de la mano en aumentar los gastos, como ha sucedido del 2008 para acá, que es el problema fiscal donde estamos metidos, está concentrado, perfectamente identificado entre el año 2008 y hoy. Hay una cuesta y un ascenso permanente del gasto público, y ese gasto público ha provocado el déficit que hoy tenemos, con la consecuencia más grave, que es el servicio de la deuda. Para el año 2008 el servicio de la deuda era pequeño dentro de la composición del presupuesto. Para hoy ese servicio de la deuda ha crecido, y esto nos presiona
aún peor la parte de los servicios que reciben los ciudadanos. Y el tema fiscal será sin duda uno de los temas más importantes que durante este año legislativo estaremos pues tocando. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Julieta Cambronero, que se encuentra desde uno de los desayunos que usualmente en este 1 de mayo se realizan acá en la Asamblea Legislativa. Es en este caso en el desayuno del Partido Unidad Social Cristiana, uno de los partidos pues que en este momento se convierte en determinante para la elección de este directorio legislativo. Adelante, Julieta. ¿Qué tal, Jonathan? Un saludo para usted y para doña Laura allá en el CDR TN Revista, y también para los que nos escuchan y nos ven a través de Canal 13, por supuesto, y de Radio Nacional. Así es, como lo mencionan, es tradicional los desayunos de las fracciones a lo interior de la Asamblea Legislativa, y en este caso nos encontramos específicamente en el desayuno de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, pero aún no da inicio. Pero le hemos pedido al secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa, quien llegó bastante temprano, don Rodolfo, acá al desayuno de la fracción. Importante esta elección para el Partido Unidad Social Cristiana, evidentemente como otras, pero en esta en específico, Rodolfo, don Rafael Ortiz podría convertirse en presidente del Congreso. Importante la fracción en torno a esos votos que dará la fracción. Sí, efectivamente, muy importante para la unidad, pero yo creo que más importante es para el país. El talante negociador, la experiencia jurídica y la capacidad de aunar esfuerzos y de compromiso con el país de don Rafael Ortiz asegura que sea posible pensar en una asamblea legislativa más fluida, donde se tomen los acuerdos que el país está urgiendo. Será seguramente una oportunidad para mirar con optimismo este año legislativo. Va a depender de la decisión de todas las fracciones legislativas, pero sin duda el que un presidente legislativo asuma una oposición responsable de cara a la agenda que este país, que Costa Rica necesita, es importante. Hoy tenemos un desempleo que está afectando a cientos de miles de costarricenses. La pobreza ha crecido en los últimos años, la inequidad, y por tanto urge tomar decisiones legislativas. El gobierno de la República encontrará también en don Rafael Ángel Ortiz esa capacidad de entendimiento y de búsqueda de acuerdos por encima de las banderas de partido. Yo agradezco a los partidos, obviamente a la fracción legislativa, el haber tomado la decisión de impulsar el nombre de don Rafael Ortiz, y también el apoyo de las fracciones, de otras fracciones legislativas. Ojalá las demás, todas estuvieran participando en ese gran acuerdo de entendimiento. Don Rodolfo, bueno, hasta ayer se tenían 32 votos para Rafael Ortiz como presidente del Congreso. Hoy se hablaba en la mañana que tal vez alguno de la unidad no iba a estar en ese bloque conjunto para votar por Rafael Ortiz. En este momento, ¿qué podemos decir? ¿Votará en conjunto la fracción de la unidad? Yo espero que así sea. La fracción de unidad tiene también claro que se trata de un compañero que ha ejercido como jefe de fracción y que tiene la visión y las condiciones para no solo llevar dignidad al cargo, sino entendimiento y diálogo a todas las fracciones legislativas. Además, para impulsar una agenda que está pendiente, una agenda de reforma del Estado, de una agenda de reforma de la tramitomanía, de los trabas que hoy están impidiendo el desarrollo de los costarricenses, de apoyo a los proyectos de empleo y de eliminar trabas que hoy existen para combatir el desempleo, para hacer más y mejor la actuación contra la pobreza. Me parece que todos esos temas pasan por la Asamblea Legislativa y por tanto es esencial que en la Asamblea Legislativa se encuentren esos acuerdos. Usted dice que espera, es decir, ¿hay alguna duda de que alguno no vote por Rafael Ortiz de la misma unidad? Yo estoy casi seguro que todos votarán, confío en eso, y así lo hemos manifestado. El día de ayer tuvimos una larga reunión con toda la fracción y me parece que es importante que eso se mantenga. A mí me parece que la presidencia de un compañero social cristiano en la Asamblea Legislativa garantiza
garantiza no solo el papel moderador que ha querido imprimirle nuestra fracción, sino además la fortaleza también de nuestro partido Unidad Social Cristiana. Muchas gracias, don Rodolfo Pisa. Él es secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, que ya está acá para desayunar con los legisladores de la fracción de la Unidad Social Cristiana. Los desayunos están un poco atrasados en la hora que se tenía prevista, aproximadamente a las 7:30. Doña Laura y Jonathan, les estaremos llevando más detalles de lo que ocurra en estos encuentros esta mañana. Vuelvo con ustedes hasta el estudio de RTN Revista. Julieta, por esta entrevista tan interesante. Rodolfo Pisa, un papel importantísimo en lo que es este proceso de unión de este grupo de oposición, y es que estamos en vivo en los 101.5 de Radio Nacional FM y también por Canal 13, la transmisión del Día del Trabajador y la Trabajadora, la elección del directorio legislativo, con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, que hoy se estrena este 1 de mayo, y también con la analista argentina Artavia. ¿Qué es lo que une hoy por hoy a la oposición para completar esta fórmula de directorio compartido de los partidos que están en contra del gobierno? Me parece que a pesar de que hay una agenda en la que ellos han de algún momento pactado para esta alianza opositora de cara a obtener el control del directorio, parece ser que el punto central, ¿verdad?, sobre el que siempre vuelven, no solamente en los mensajes, sino en cada una de las manifestaciones de los jefes de fracción, es el tema de los impuestos, ¿verdad? Es decir, ¿son los impuestos? Yo creo que sí. Toda la propuesta es fiscal. el no a los impuestos, el no a un paquete tributario, el no a un plan fiscal. Y entonces eso quizás más que cualquier otro elemento es lo que pone en jaque al gobierno, precisamente porque el presidente Luis Guillermo Solís ha sido claro en que quiere no solamente un tema de saneamiento de las finanzas públicas, sino empezar a discutirlo. Y eso entonces le complica un poco esa discusión en la Asamblea Legislativa, que sí es donde tiene necesariamente que darse la discusión. ¿Habrá suficientes coincidencias como para mantener durante un año legislativo la agenda en un trabajo constante, o que por lo menos uno pudiera considerar en un trabajo decente? Hay dos cosas que hay que considerar. El periodo en el que se está a partir de hoy son sesiones ordinarias. Significa que hay una agenda que ya de alguna manera viene con proyectos que deben ser discutidos, ¿verdad? Son, digamos, proyectos viejos. Y el otro elemento es ese tema de agenda en el que metieron un montón de elementos, ¿verdad? Un montón de temas prioritarios para cada uno de los partidos. ¿A cuál le van a dar prioridad? ¿Verdad? Muy fácil es construir una agenda de cosas que queremos discutir, pero ¿a cuál se le va a dar prioridad? ¿Cuáles van a ser más puestos en primeros lugares de agenda? Y eso necesariamente va a generar un conflicto interno en esta alianza que, repito, lo único que tiene en común, ¿verdad?, que todas las fracciones piden es no a los impuestos. Todos los otros temas son de materia exclusiva o de interés exclusivo de cada una de las fracciones. Don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, ¿es eso lo que tiene unida la oposición en este directorio compartido? Vamos a ver, lo que veo en este anuncio es una serie de temas que, si nos ponemos, creo que no habría nadie que esté en desacuerdo con ellos, ¿verdad? Activación de la economía, creación de empleo, creación de oportunidades. Toda Costa Rica quiere esas cosas. El tema es un poco lo que decía en Argentina, en el sentido de que aquí tenemos que materializar eso en proyectos, y no solo en proyectos de ley, sino en proyectos de ley que tengan impacto, porque al final del día uno puede poner en un papel lo que quiera, pero si le dicen al gobierno de la República, mire, dele subvenciones a los productores agrícolas para que aumente el empleo en el campo, me va a tener que decir de dónde vamos a coger el dinero, ¿verdad? Porque no necesariamente ese dinero está disponible, y si no me dice de dónde se va a coger el dinero, necesariamente vamos a tener que aumentar el déficit fiscal, lo que va contra de la otra propuesta que dicen ellos, no más impuestos. Entonces, ahí hay un tema de la mezcla de cosas y de proyectos, y de cómo esos proyectos se engarzan unos con otros para poder provocar el efecto que se quiere. Esa es la parte
compleja, no tanto el enunciado de cuáles son los temas, creo que en eso si nos ponemos todas las fuerzas políticas vamos a estar de acuerdo en 5 o 6 temas relevantes para el país. El tema es cómo se materializan en leyes. Bueno, haciendo ese análisis, partiendo del hecho de que fuese Rafael Ortiz el candidato, pero aún también hay un candidato en juego que es Henry Mora. Y vamos a hablar propiamente de una información que surgió ayer, luego que el Partido Acción Ciudadana anunciara a Henry Mora como su candidato para ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa por segundo año, trascendió una lamentable noticia. Yo espero tener las fuerzas para hacerlo. La visita que voy a hacer a casa de mi hermana y de mis padres esta noche me va a servir para inyectarme vitalidad. Papá quería verme reelecto en la presidencia de la Asamblea y no pienso que él hubiera estado de acuerdo en que yo tirara la toalla. Bueno, y es que el señor Mario Mora Fernández, quien fue el padre de Henry Mora, falleció debido a una complicación por un padecimiento que arrastraba desde hace algún tiempo. Bueno, y es que en medio de su consternación, Mora también se refirió a las conversaciones que mantuvo durante el día con la fracción social cristiana y con Renovación Costarricense. Como les decía al inicio, me siento fuerte, me siento optimista. Ya el solo hecho, desde luego, de ser el candidato de mi fracción y con el respaldo también de otras fracciones que están con nosotros, ya es un gran empujón que significa para mí. Desde luego que en las negociaciones con el PUS son muy importantes y estamos a la espera de que me indiquen en qué momento nos vamos a reunir. Avanzada la noche, Mora salió del Congreso para reunirse con su familia con la intención de reincorporarse a las negociaciones desde las primeras horas de esta tarde. Esta es la información en torno a esta lamentable situación que don Henry Mora está atravesando, previo a esta elección del directorio legislativo, donde él también tiene el panorama, pues pareciera un poco más complicado que la oposición. Pero vamos, antes de continuar con este tema, junto a Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, y doña Argentina Artavia, analista, vamos a ir con Melanie Corrales, que se encuentra. ¿Qué tal? Buenos días, gracias Jonathan. Nos encontramos acá donde se está realizando el desayuno de la fracción del Movimiento Libertario. Precisamente conmigo se encuentra don Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario. Don Otto, muy buenos días. Primero que todo, ¿va a votar como bloque la fracción libertaria por Rafael Ortiz? Bueno, nosotros anoche suscribimos un acuerdo donde un grupo de diputados vamos a respaldar la candidatura de Rafael Ortiz para la presidencia. En ese bloque están, eran en principio 7 diputados del Partido Unidad Social Cristiana. Anoche, al filo de las 12, ya comprometimos también el voto de don Humberto Vargas para esa papeleta. Están los 18 votos del Partido Liberación Nacional, están 2 votos del Partido Movimiento Libertario por lo pronto, están luego los votos de los diputados cristiano-evangélicos, me refiero a Fabricio Alvarado, a Gonzalo Ramírez, a Avelino Esquivel, también el voto de Mario Redondo, y eso conforman los 32 votos fijos que tendría don Rafael Ortiz hoy. Estamos viendo si en el transcurso de la mañana se suma don José Alberto Alfaro y se podrían sumar otros diputados del Partido Acción Ciudadana a esta propuesta que estamos haciendo un grupo de diputados para darle dirección a la gestión gubernamental. ¿Qué pasa en el caso de doña Carmen Quesada? ¿Se podrían dar conversaciones con ella también? Yo veo difícil que ella el día de hoy nos acompañe con su voto por el nivel de activismo que ha estado, en el que se ha involucrado ella impulsando la candidatura de don Henry Mora. Pero bueno, se le respeta que ella considere que una mejor opción para el país es que Henry Mora sea presidente del Congreso. Nosotros consideramos que la mejor opción es que un bloque de partidos políticos liderados por alguien de la oposición en un directorio multipartidista y en un acuerdo especialmente multipartidista tome el liderazgo aquí en la Asamblea Legislativa. Don Otto, ¿cuáles partidos se priorizaron para darle ese voto a don Rafael Ortiz?
Bueno, obviamente está el Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, ellos conforman un bloque de 24 diputados, y luego está el grupo de, ellos conforman un grupo un poco más grande, perdón, son 8 y 18, 26. Y luego estamos el grupo de los 6, que le llamamos, que es el grupo de 4 cristianos evangélicos, involucrando a Mario Redondo allá y la diputada Díaz Quintana y yo. Entonces nosotros, como bloque, nosotros 6, participamos en estas negociaciones el día de ayer, porque era la parte que le hacía falta al acuerdo para poderlo viabilizar. Y de esa manera creo que construimos un acuerdo satisfactorio para Costa Rica. Uno de los puntos fuertes para esta agrupación fue el tema fiscal. ¿Cómo se va a abordar eso en este año? Bueno, básicamente eso es uno de los comunes denominadores que tenemos nosotros en este grupo, y es no vamos a priorizar el tema de impuestos en este año. Vamos a concentrarnos en el tema de la reducción del gasto público. Muchas gracias a don Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario. Compañeros, como ustedes bien lo escuchaban, hay 2 votos fijos de parte del Movimiento Libertario, que es el caso de don Otto Guevara y de la diputada Natalia Díaz, y los otros 2, bueno, se estarían dando conversaciones en el transcurso de la mañana para definir si se apoyará o no a la candidatura de don Rafael Ortiz de la Unidad Social Cristiana. Doña Laura, Jonathan, ustedes tienen más. Muchísimas gracias. Gracias, Melanie Corrales, por el reporte que hace sobre el desayuno del Movimiento Libertario. Y bueno, nosotros tenemos más información. Muchísima más información. Luego de varios días de análisis, el presidente Luis Guillermo Solís nombró a los jerarcas de 3 ministerios. En el Ministerio de Salud oficializó a Fernando Llorca como ministro, quien asumió de forma interina el cargo desde el pasado 13 de febrero. El expresidente de la Cámara Nacional de Turismo entre 1994 y 1999, Mauricio Ventura, llegará al Ministerio de Turismo. Mientras que Marcelo Jenkins, quien fue catedrático de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Informática, llegará al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nombró al nuevo presidente ejecutivo del INS, Elian Villegas. Según el presidente, estas nuevas incorporaciones no retrasarán los proyectos de su gobierno en el segundo año de administración. Escuchemos las palabras del presidente. Cuando uno es electo a un cargo en el gobierno de la República, trabaja dedicadamente desde el primer día hasta el último. No hay un año más importante que otro, no hay un momento que tenga más responsabilidades que otro. Por lo tanto, estoy seguro que el hecho de que estén llegando frescos estos compañeros a la gestión pública, en el caso de don Fernando Llorca ya con un poquito más de experiencia, lo único que hará es renovar la decisión de esta administración. Días atrás, los diputados solicitaron la renuncia de la ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, por los problemas que se presentaron en el Festival Internacional de las Artes, y el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol. Pese a esto, el presidente reiteró la confianza en su gabinete y descartó solicitar la renuncia de alguno de sus jerarcas. Con respecto a las presiones, ustedes no se imaginan cuántas recibo. Y en ese sentido, mi voluntad es que tomaré las decisiones que correspondan en el momento que correspondan y no atendiendo presiones, sino la conveniencia nacional. Bien, y queríamos saber también, ahora que tenemos aquí al ministro de la Presidencia estrenándose, bueno, con este barco arranca el presidente en este segundo año consecutivo, en este segundo año de gobierno. Sí, bueno, yo creo que tenemos un gabinete de gente con altas capacidades que ha demostrado a lo largo de su vida ser personas probadas y personas que además tienen conocimiento de lo que están haciendo, ¿verdad? El cambio de ministros en algunas carteras siempre es normal, en todas las administraciones ha sucedido, no estamos en medio ni de una debacle ni de una recomposición del gabinete como querían pretenderlo algunos analistas en el país. Estamos llevando adelante este país correctamente. Hoy el país oirá de boca del señor presidente de la República un estado de la nación, un estado de cómo se encuentra el país, y se entregarán entre hoy y el 15 de mayo se entregarán los informes de cada ministerio donde se tiene el desempeño que ha habido en cada uno de ellos. Después de las declaraciones que dio el presidente, que analizaría que todos los ministros estarían en un fuerte análisis de su trabajo, había mucha expectativa para la noche de ayer para saber que se iba a ver algún cambio, si iba a ser.
se encontró que entonces había un buen trabajo de los ministros que continúan, no se vio la necesidad de cambiar a ninguno. Esa ha sido como la pregunta porque se hizo cierta expectativa, reitero. Bueno, la expectativa no la hizo el presidente solamente dijo que iba a revisar el trabajo de su gabinete y iba a considerar los cambios que fueran necesarios. ¿La hicieron los medios de comunicación, no, Sergio? Vamos a ver, yo no quiero culpar a nadie, la opinión pública se crea de múltiples formas, unas cosas las crean los medios, otras las expectativas, hoy tenemos las redes sociales que también crean expectativas y otra la lectura que los ciudadanos hacen de la realidad. El presidente de la República hizo un recuento de las acciones de su gabinete y a partir de esto tomó decisiones y las decisiones están a la luz pública. Que no hay ningún movimiento. Bueno, sí hay movimientos. Nuevos, ¿verdad? No, claro que son nuevos todos. No, ninguna idea puntual, al menos. ¿Una otra renuncia ni destitución ni nada? No hay destituciones adicionales a lo que ya se había presentado. Se criticó mucho el tema de paridad de género. Sergio, nada más para terminar, Sí. ¿cómo se va a garantizar esto en un gobierno con una representante tan fuerte como Magdalena Chacón y con una bandera que se ha este tema todo? Vamos a ver, siempre el tema de género siempre es una complicación en términos de que ya es difícil conseguir personas que estén dispuestas a pasar de su vida privada a poner su vida a exposición del público, ¿verdad? Y entre la cultura y demás siempre hay más proclividad que haya hombres y esto dificulta conseguir mujeres. Sin embargo, todavía quedará espacios, hay 2 viceministerios que están en este momento viendo si hay una sustitución o no en términos de que ya se anunciaron, ¿verdad? Un viceministerio en Seguridad Pública y un viceministerio en Agricultura. Muchísimas gracias a don Sergio Alfaro y a doña Argentina Artavia. Vamos a ir a una pausa. Quédese con RTN, los 101.5, Radio Nacional y también por Canal 13. Ya volvemos.